Bienvenidos, señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, a su sesión número 6, denominada Contaminación y conflictos socioambientales. Es un esfuerzo que organiza el Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como es de conocimiento vuestro, nuestro país exhibe índices de contaminación bastante altos y uno de los referentes que permanentemente se exhiben es que ello está relacionado a una débil fiscalización, pero también a una dispersa administración de las competencias en distintos planos sectoriales. Veamos, de acuerdo a las láminas, que la contaminación ambiental va a representar la presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente y bajo condiciones tales que esas sustancias interfieren en la salud y la comodidad de las personas, dañando los recursos o alterando el equilibrio ecológico de la zona. Como ustedes saben, existe también la contaminación por causas naturales, como son la erupción volcánica, la erosión de los suelos, etc. En términos generales, la contaminación de origen natural no reviste una gravedad puntual, responde a ciclos muchas veces, salvo en situaciones de desastre, ¿no? Esta de origen antropogénico, donde sus efectos adversos se dan a largo plazo, pero son menores, ¿no? Bien, en cuanto a la contaminación biológica, tenemos que precisar que esta ocurre cuando un microorganismo o bacteria o virus se encuentra en un sustrato al que no corresponde y por lo tanto va a afectarlo. Eventualmente también puede estar en uno en el que sí corresponde, pero en niveles de concentración mucho mayores, como precisáramos antes. Esta contaminación se debe básicamente a deficiencias en los servicios de saneamiento básico, como drenajes y sistemas de tratamiento de aguas. Muchas veces se habla de el acceso a un agua segura, y también se habla de la contaminación de las cuencas de los ríos. Por cierto, algunos factores de pobreza van a estar relacionados con la ingesta de agua no segura, es decir, con agua contaminada. En determinadas localidades la parasitosis, que va a estar condicionando una precaria salud, en muchos casos hasta desnutrición crónica, está justamente referida o relacionada a este tipo de insalubridad, inseguridad en el agua, ¿no? Por otra parte, allí donde ha habido una intervención, una gran explosión de algunas bacterias como el Escherichia coli, ¿no?, que desencadenó una epidemia en el país, pues nos está refiriendo este tipo de contaminación biológica. La mutación de los organismos vivos sobre la base de condiciones propicias puede estar ciertamente vinculado. De otra parte, la contaminación física se debe a la presencia de un sustrato determinado de formas de energía que sobrepasan los niveles basales respectivos en dicho sustrato. Las contaminaciones por calor
o contaminación térmica, ruido y radiación ionizante son algunos ejemplos. Este tipo de contaminación puede presentarse tanto en ambientes cerrados como abiertos. Nuestra capital, Lima, sufre de uno de estos efectos, ¿no? La contaminación sonora, por ejemplo, ¿no? El ruido, la exposición a la que hemos o estamos permanentemente dados es altísima. Los índices que se pueden lograr en avenidas como la avenida Bancay, ¿no? O la avenida Alfonso Ugarte, algunas grandes troncales, es por encima de los límites o índices recomendados dentro de lo que podemos entender como saludable. Por lo mismo, entonces, aquí tenemos un aspecto de contaminación física. En cuanto a la contaminación química, este tipo de contaminación ha aumentado considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo como consecuencia del desarrollo tecnológico acelerado y de la industrialización en países que hasta hace poco eran principalmente agrícolas. Bueno, decir hace poco, visto en retrospectiva en cuanto a los años que tiene el mundo, ciertamente el uso de pesticidas, el uso de armas químicas, el uso de material químico radioactivo, el uso de partículas químicas para el decantamiento de minerales, etcétera, pues nos están predisponiendo a saber que hay un aumento en las fuentes de contaminación química en el mundo por un manejo inadecuado de estas fuentes. De otra parte, la movilización y uso creciente de sustancias naturales como los metales pesados o el petróleo que los seres humanos extraen de los yacimientos se incorporan a los ciclos bioquímicos que van a terminar siendo desequilibrantes, ¿no? Veamos, el uso de combustible fósil, como hemos referido ya, el petróleo y sus derivados, va a liberar partículas contaminantes en el ambiente. De otra parte, el mercurio que muchas veces encontramos en las cuencas de los ríos, o arsénico inclusive, en los procesos industriales, nos están diciendo de que pudiese no estar llevándose un tratamiento adecuado. En cuanto a los factores de la contaminación ambiental, tenemos que estos factores al interactuar perjudican el medio ambiente, puesto que generan altos índices de contaminación. En cuanto al crecimiento demográfico, la densidad poblacional es un indicador que permite evaluar la concentración de la población en una determinada área geográfica y comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué hacemos esta especificidad? Porque para medir los índices o para establecer los índices y los impactos que estos tienen, siempre referimos el cruce del factor con la densidad demográfica, con el crecimiento y la perspectiva demográfica. De otra parte, el desarrollo económico recobra rápidamente importancia a partir de que nosotros tenemos una expansión superior al 7%, en muchos casos el PBI ha recobrado tasas de crecimiento de 8,8. En cuanto a la economía peruana, lo que denotan fortalezas, y ciertamente en
esto está expresando una mejora en las cotizaciones de sus productos. En cuanto al desarrollo industrial, el desarrollo productivo es la fuerza motriz de la aplicación de nuevas tecnologías y el agente más importante de la innovación tecnológica. Pero a su vez esto crea nuevas actitudes y aptitudes ante el trabajo y cataliza este cambio institucional. Supuestamente, la transformación energética debe ir a la par con el desarrollo económico, pero también con un nuevo enfoque de desarrollo industrial. El uso de tecnologías limpias, el uso de energía renovable y limpia, está siendo un reto permanente en el desarrollo de nuestra industria, pero en que nuestra producción tenga también valor agregado. Hoy mismo en el mundo se aprecia mucho a nivel de agricultura, por ejemplo, los productos orgánicos. Pero en cuanto a producción no agrícola, producción textil, también, por ejemplo, el teñido se valora mucho si es que son producto de tintes naturales. Esto nos está diciendo que el mundo está demandando el uso de el respeto por la naturaleza, el combate a la contaminación ambiental y que en sus procesos productivos, en su desarrollo industrial, que apunte o que señale hacia el desarrollo económico, básicamente se funde en energías limpias, en energías renovables, en el uso racional de los recursos. Bien. De otra parte, tienen ustedes aquí un flujograma que nos está presentando tres fuentes y un medio biológico. Tenemos aire, agua, suelo y esto que es el medio biológico en general. Como pueden ustedes advertir, hay procesos interconectados que van a ir explicando desde la condensación o arrastre por agua de lluvia y deposición seca. Nos habla también de superficiales y subterráneas en cuanto a aguas y cómo esto está relacionado con las transformaciones químico-físicas y fotoquímicas, a su vez convergentes con el suelo y en las transformaciones químicas, físicas e igualmente fotoquímicas en el suelo, a través de procesos que van a estar relacionados con algunos aspectos como excreciones y restos de organismos muertos, ¿no? Esto que se deposita en el suelo, con la ingesta y absorción por vegetales, la ingesta, como ya hemos relacionado, entre el medio biológico y el agua, igualmente, ingesta o absorción por vegetales. En el otro plano, la condensación, pero también el escurrimiento de aguas de lluvia, polvo y percolación. Bien. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos factores de contaminación ambiental y están básicamente presentados en una escala porcentual del PBI nacional y se estima a partir del costo de la degradación ambiental en el Perú. Entonces vemos que hay entre estos factores la recolección de desechos municipales, la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación del aire en locales cerrados,
la exposición al plomo, los desastres naturales, la contaminación atmosférica urbana y la sanidad en el abastecimiento de agua. Bien, aquí el rango mayor está presentado sobre la base de sanidad en el abastecimiento de agua. Los costos, ciertamente, que implica la degradación ambiental en este factor son mucho más altos. Aun cuando en el diagrama pueda verse en un porcentaje menor la recolección de desechos municipales, lo cierto es de que es un problema urgente en la gestión de los espacios territoriales el tema de manejo de residuos sólidos. Y este manejo de residuos sólidos tiene que ver también no solamente con espacios dedicados específicamente para el depósito de los desechos inorgánicos, sino para su procesamiento. ¿Cómo hacemos rentable el ecosistema? Pues en muchos casos sabiendo aprovechar racionalmente la naturaleza, pero también allí donde participa el hombre y transforma, debemos de darle rentabilidad no solamente en lo inmediato, sino en el tiempo, de manera que podamos, lo que hoy es en Europa una gran industria, desarrollar una gran industria, la industria de los desechos, la industria de la basura, la transformación de esos desechos. Esta experiencia de los rellenos sanitarios pues tiene que ser vista bajo criterios de rentabilidad social también, ¿no? Bien, por otro lado, en la segunda parte de la lámina pueden observar ustedes que tenemos una escala porcentual del PBI nacional de los principales países con alto índice de contaminación ambiental. Y como ven ustedes, Perú está dentro de los que tiene un mayor índice porcentual y por lo mismo nos está presentando como uno de los países que ciertamente tiene problemas serios de contaminación. Si a esto le sumamos el hecho de que nuestro ecosistema, por la variedad y por su fragilidad, es justamente un elemento que está condicionado grandemente por la presencia de esta contaminación, pueden saber ustedes de que no solamente se ve afectado en lo inmediato, sino en el tiempo por su capacidad de recuperación. Los procesos de remediación de tierras, los procesos de remediación de aguas terminan siendo muy costosos y sobre todo en algunos casos pueden ser irreversibles, ¿no? Este es un aspecto entonces que bien vale la pena tomar en cuenta para que ustedes al momento de establecer sus relaciones producto de conflictos medioambientales pues puedan ponderar puntualmente, ¿no? ¿Cuánto peso tiene esto en la vida colectiva? ¿Cuánto de esto incide en la salubridad del medio? ¿Y cuánto finalmente termina impactando en el ciudadano directamente? No estamos hablando de otros mundos, estamos hablando del nuestro, es el único que tenemos por ahora, entonces el impacto es ciertamente sensible, ¿no? Como pueden ver ustedes, aquí tenemos una presentación en la lámina que exhibe la clasificación de la contaminación ambiental. Así, en aquella que está referida al elemento aire, tenemos que la civilización industrial, convertida en una gigantesca máquina que fabrica en la actualidad 7 veces más de consumo que hace 30 años, productos de consumo, da origen a una elevada cantidad de desechos, de los cuales una parte significativa pasa a la atmósfera
De este modo se produce una importante alteración de la composición del aire atmosférico y, como termina siendo cierto, estos niveles de tolerancia al ser violentados ponen en peligro la salud de los ecosistemas y de las poblaciones. Por otra parte, la contaminación atmosférica proviene fundamentalmente de la contaminación industrial por combustión, y las principales causas son la generación de electricidad y la industria automotriz. Vean, en el desarrollo que ha tenido nuestro país, ciudades como Lima se ven sumidas en el caos por el crecimiento del parque automotor, toda vez de que se ha ido añadiendo unidades y no se ha ido reemplazando unidades. De suerte que ya no solo el envejecimiento natural de las máquinas, que ciertamente van a ser un factor condicionante para un pésimo proceso de combustión, sino además que haya una mayor cantidad de automóviles ya está condicionando. La expansión de la industria también. Las fuentes energéticas, el uso de la electricidad, pero los grandes generadores de las hidroeléctricas que todavía funcionan por combustible fósil, también nos están revelando que ahí hay un punto de contaminación. Bien, pues entonces es importante que los habitantes de las ciudades tomen conciencia de que debemos mantener la atmósfera con concentraciones normales de gases tóxicos y que el aire contaminado afecta directamente la vida del ser humano. No estamos hablando de que sucede en un mundo lejano, no. Hoy basta pararse probablemente una media hora en las calles céntricas de la ciudad y los reto a hacer la experiencia. Luego de estar media hora, pásense un papel tisú o un pañuelo por el rostro y verán cómo hay una altísima concentración de partículas que provienen del combustible fósil, ¿no? En cuanto al agua, podemos advertir que con el advenimiento de la industrialización de fábricas que han necesitado además agua en abundancia, los márgenes de recursos de agua, toda vez que cada vez es más escasa, pone en serio cuestionamiento a la capacidad de este recurso. De otra parte, como decíamos hace un momento, las cuencas donde se depositan en muchos casos los desechos son los mismos cauces de los ríos, ¿no? Son los grandes receptores de los desechos. Basta darse una vuelta por algunos ríos como el Chillón o el Rímac, o en las torrenteras de Arequipa, que en muchos casos se van a llenar de desechos inorgánicos, no degradables. Pero también es cierto, como en la cuenca del río Guaycoloro, donde hay una presencia industrial importante, sobre todo de curtiembres, que hay un aporte, una descarga de residuos y de productos residuales que en muchos casos implican procesos químicos de estas industrias al cauce de los ríos. En tal sentido, la contaminación del agua pone en peligro la salud pública, complica y encarece el abastecimiento del agua potable a las poblaciones y a la industria, perjudicando, en el caso específico de algunos ríos que todavía mantienen vida, la actividad pesquera, lo propio en el mar, los derrames de combustible, pero también
producto de los procesos industriales, la sanguaza termina contaminando las aguas marinas. La agricultura también es afectada porque requiere de esta misma agua y por lo mismo va a condicionar el aspecto de los recursos superficiales. El agua entonces tiene entre sus causas más comunes de contaminación la descarga que proviene de desagües urbanos, sean estas las cloacas o el desagüe pluvial. Tiene además los desagües industriales, que en muchos casos tienen contaminantes químicos. Los desagües originados por la explotación del petróleo, por las explotaciones agropecuarias, donde se hace uso de compuestos químicos. Desagües de temperatura elevada proveniente de la actividad industrial, de usinas eléctricas, descarga de sólidos. En cuanto al uso del agua en la industria minera, también es un factor de contaminación cuando no se hace un tratamiento debido. Es decir, tenemos un conjunto de agentes que van a ir condicionando el estado óptimo del agua. Y esto origina graves problemas de contaminación. En cuanto al suelo, el suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias en niveles tales que repercuten negativamente en su comportamiento. Es decir, que las sustancias a determinados niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Entonces el suelo se empobrece. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Son suelos muertos. Se puede distinguir entre una contaminación natural, frecuentemente endógena, y contaminación antrópica, es decir, con presencia del hombre, siempre exógena. Las causas más frecuentes de contaminación se deben a esta intervención del hombre, que al desarrollarse sin la necesaria planificación produce un cambio negativo en las propiedades del suelo, ¿no? Lo hace infértil, mata el suelo. De otra parte, en los estudios de contaminación de suelos no basta detectar la presencia de contaminantes, sino que se han de definir los máximos niveles admisibles y además se han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como pueden ser la vulnerabilidad, el poder de amortiguación, la movilidad de la biodisponibilidad, la movilidad, la biodisponibilidad, la persistencia y la carga crítica. Bien. Este aspecto está referido al punto que tocábamos de inicio, la fiscalización ambiental en el Perú. En cuanto a la fiscalización ambiental en el Perú, tenemos aquella que es desarrollada por las empresas de auditoría e inspectoría, que van a hacer exámenes objetivos y sistemáticos sobre el cumplimiento por parte de las empresas mineras, etcétera, de las normas de medio ambiente y de los compromisos adquiridos por el titular. De otra parte, está la fiscalización ambiental, que permite identificar los riesgos ambientales de la actividad en un sitio determinado y en sus alrededores, o sea, la zona de impacto. Evaluar el desempeño ambiental,
si es que se está preservando adecuadamente el medio ambiente o no, y el cumplimiento de las leyes bajo estándares o procedimientos operacionales de las empresas. ¿Qué permite la fiscalización? Además de dotar de sustento legal y técnico a las decisiones que tome la Dirección General de Minería, por ejemplo, en el sector minería, basándose en los informes de fiscalización que efectúen las empresas de auditoría e inspectoría o los funcionarios de la Dirección General de Minería a quienes se les haya encargado la inspección de fiscalización. Entonces, como vemos, la decisión que adopten estos actores gubernamentales está respaldada por elementos de juicios que son aportados por esta fiscalización. Permite entonces hacer un ajuste en las políticas ambientales, permite ir monitoreando el impacto de las normas y, por cierto, preservar el ambiente. La meta de los programas de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas se plantea asegurar un sector minero y energético altamente competitivo en un ámbito internacional que maneje estándares adecuados de seguridad y protección al medio, satisfaciendo la demanda nacional e impulsando el desarrollo sostenible del país. Para esto tenemos el estudio de impacto ambiental, que son estudios sobre los elementos físicos, naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales dentro del área de influencia del proyecto. El objetivo de estos estudios consiste en describir las condiciones existentes y sus capacidades de respuesta a perturbaciones, así como prevenir los impactos, efectos y consecuencias de los proyectos y determinar las medidas de control, entiéndase, la mitigación, necesarias para asegurar la compatibilidad entre las actividades petroleras y el medio ambiente. Señores participantes, un estudio ambiental busca resaltar cualquier impacto ambiental adverso en la etapa del proceso de planificación del proyecto en el cual se puede remediar o evitar esos impactos. Por supuesto, al tener estudios serios que indaguen sobre los factores concurrentes, sobre las distintas variables, siempre sí se puede desarrollar escenarios posibles y por lo mismo podemos buscar el mejor medio de intervenir con el menor riesgo de impactar negativamente el ambiente. Por otro lado tenemos el programa de adecuación y manejo ambiental denominado PAMA. Este PAMA tiene como propósito mitigar y prevenir el deterioro ambiental futuro causado por las operaciones mineras y de beneficio existentes, es decir, las ya existentes. La mitigación incluye el logro de la reducción en la concentración de contaminantes liberados por las operaciones de minería y beneficio en el ambiente a los niveles iguales o menores a los límites máximos permisibles, ordenados y establecidos legalmente por el Ministerio de Energía y Minas, quien es la autoridad competente. Para propósitos del PAMA se considera que el ambiente está constituido por 4 categorías ambientales: el ambiente físico, biológico, socioeconómico y el ambiente de interés humano. Este PAMA, que lo hemos conocido seguramente algunos de modo referencial, es el mismo el que ha estado siendo impulsado y exigido para efectos de la operación de la refinería de La Oroya. Es este el que como programa establece un calendario, establece una línea de tiempo a la cual la empresa operadora debía adecuarse. La historia nos dice de que la empresa operadora exigió y en algunos casos llegó a condicionar al gobierno sobre la base de
una presión social la extensión de los plazos de adecuación al PAMA. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, es un refrán. Y este refrán lo que está acusando es de que el plazo para la adecuación hubo de ajustarse por última vez y al no cumplir la empresa, pues llevó a una paralización que exhibió ciertamente un conflicto social por el interés que tenían, y esto referido ciertamente al medio ambiente o al ambiente socioeconómico donde descansan las operaciones, como es Loroya, el tipo de actividad, el tipo de empleo que caracteriza a esta sociedad, pues puso en evidencia un aspecto en el cual se priorizaba la operación y la percepción de recursos por encima de la salubridad del ambiente. Afortunadamente el Estado intervino de modo enérgico preservando el medio ambiente sin descuidar el aspecto de los trabajadores y su legítimo derecho al trabajo, pero siendo severos también en la adecuación o en la exigencia de la adecuación a esta empresa sobre el PAMA. Bien, señores participantes, hemos llegado a la séptima sesión con quienes estaremos tratando la pobreza endémica dentro de los conflictos socioambientales.